Espero este sea un lugar seguro para contar mi historia. Me puse muy enferma, al borde de la muerte por jugar con la Ouija. He contado esta historia en otros medios, pero no me creen. En fin, yo tenía 16. Era verano y era la edad antes del internet, 1988. Mi amiga, llamémosla B, y yo nos adentramos en esas cosas de la nueva era, pero aparentemente nos pasamos de la raya cuando encontramos un libro con recubrimiento rojo sobre la brujería. De él aprendimos a hacer un círculo mágico alrededor de nuestro cuarto. Después usamos la pieza de madera superior de mi escritorio, ya que se deslizaba hacia afuera, y la utilizamos como la base para la tabla de la Ouija. Hasta seguimos al pie de la letra las instrucciones del libro y pintamos los números y letras con pintura verde. Eso se supone que debía hacer la diferencia. Utilizamos un contenedor vacío de mantequilla margarine como apuntador para que los espíritus se comunicaran. La balanceábamos entre nosotras, mientras nos sentábamos con los pies cruzados, a la mitad del círculo. Pusimos nuestros dedos en ella, un dedo de cada mano. En el momento que lo tocamos, se empezó a mover por toda la tabla. Mi amiga soltó un pequeño chillido y quitó sus manos, pero yo no, y sé que no era yo la que estaba empujándolo. Así que le preguntamos muchas cosas. Lo que más recuerdo es cómo me dijo cosas sobre la muerte de mi mamá que yo no sabía. Comprobé esas cosas más tarde al cumplir los 18 años y poder tener acceso a los registros policíacos de la investigación. Le preguntamos muchas cosas tontas como a qué chicos les gustábamos y esas cosas, pero yo era la única que mantenía el contacto físico. Posteriormente, recojo la pieza del escritorio y escondo el libro, y me empieza a doler muchísimo la cabeza que hasta no puedo sostener mis cubiertos para comer. Reposo en mi cama por una semana y media y apenas comiendo. Perdí 7 kilos, lo cual estuvo genial. Todo el tiempo que estuve en el cuarto oscuro, vi, entre comillas con mi ojo de la mente, a un demonio agachado en el vestidor al pie de mi cama. Parecía un gremlin con ojos rojos fosforescentes y tenía la piel quemada. Solo me sonreía. Finalmente, mi papá, un médico, decide que estoy gravemente enferma y necesito ayuda médica, así que me admiten a un hospital. Estaba terriblemente enferma, deshidratada y mi cabeza no dejaba de doler. Después de una punción lumbar, me dijeron que tenía meningitis viral. Me tuvieron en medicina intravenosa y sus derivados, ya que era un virus y tenía que esperar a que se atenuara, apenas si salí viva de ello. Unas semanas después, estoy de vuelta en casa, pero tan débil que apenas si puedo caminar por la casa sin tener que descansar en el camino. Estoy continuamente jorobada y no puedo ponerme derecha. La misma amiga B vino a recordarme que aquel fin de semana era la feria psíquica, organizada por una tienda local de la nueva era, y que iban a haber lectores de tarot y comerciantes variados y así. Habíamos estado planeando todo el verano en ir. Le advierto que no puedo ir por mucho tiempo porque estoy muy débil, pero ella no tiene problemas y nos vamos. Al momento que entramos, una señora grita: ¡Oh, por Dios! Se apresura hacia mí y así como así, estoy rodeada por lectores y sanadores psíquicos. Varios están espantados. La que gritó me dice que tengo un demonio en mi espalda y procede a hacerme una limpia de aura ahí mismo. Me dijo que imaginara burbujas doradas flotando alrededor de mí. Después, tomó su mano y la pasó alrededor de mí, cerca de mi piel, pero sin tocarla. Ella hizo eso repetidamente, desde mi cabeza a pies y alrededor. Después, sentí como unas garras se desenganchaban de mi espalda. De la nada, ya me podía parar derecho y me sentí mucho mejor, según me había limpiado con luz blanca. Posteriormente, ya después de tiempo, a causa de eso, yo he imitado sus acciones con mis amigos cuando tienen dolores de cabeza y ¿qué crees? Sus dolores desaparecen. Ella no me pidió dinero y ni siquiera había pensado en pagarle. Ella y los demás se veían muy aterrados y estaban atónitos cuando les contamos la historia. Supuestamente lo que había hecho es que abrí un canal sin protección o guía apropiada, y entidades oscuras se aprovecharon. Ahora leo el tarot y soy muy curiosa. Sé que es difícil de creer, pero estoy abierta a sus preguntas.
Sé que no me van a creer, pero bueno, esto me pasó cuando yo tenía 18 años, allá en el 2017. Bueno, yo jugué la Ouija una vez en la casa de mis primos. Mis primos y yo vivíamos en la ciudad. Habían muchas fiestas, lugares a donde ir a comer, muchas cosas de ese tipo. Bueno, el chiste es que un día uno de mis primos dice, vamos a jugar a la Ouija. Lo cual, pues yo accedí porque, pues la verdad me da mucha curiosidad todas esas películas y cuentos y más que nada esas experiencias que he escuchado. Bueno, yo soy algo escéptico, pero pues no creí que esto fuera tan real. Fuimos al cuarto de la azotea. Era un cuarto pequeño, oscuro y muy sucio. Mi prima, mi primo, yo y mi hermana estábamos todos sentados en un círculo. Entonces yo, siendo como soy, agarré el puntero y dije, a ver, demonio, aparécete. Mis primos se asustaron, hasta me empujaron para que no dijera tantas cosas tontas. Sus caras estaban tan asustadas, hubieras visto. Y pues la verdad lo que pasó después fue nada, absolutamente nada. Yo me reí y me fui. Unos días después, estaba en mi cuarto y estaba en la computadora viendo los chismes de siempre, ya sabes. Y pues de repente la luz de mi cuarto se empieza no a apagar, pero empieza a perder energía y se empieza a ver medio oscuro, medio alumbrado, tú me entiendes. No se me hizo nada raro en ese entonces, pero era algo extraño, nunca había pasado eso en mi casa. Al día siguiente, cuando me estaba bañando, yo estaba escuchando música en la regadera y pues como que siento que escuchaba como como si me hablaran, pero desde muy lejos. No sé cómo explicarlo. Me hablaban como que se escuchaban como gritos, pero a lo lejos, pero estaban cerca. No puedo explicarlo. Yo pensé en ese momento que era la canción, ¿no? Que estaba sonando, pero no, porque eso lo volví a escuchar en la noche, mientras yo me intentaba dormir. Escuché como si alguien gritara, como si fuera la voz de una mujer gritando, pero no eran gritos de ayuda o gritos de no o gritos que escucharías cuando alguien está en peligro, sino eran gritos de sufrimiento. Continuaban y continuaban en la noche. Primero abrí los ojos y todo estaba oscuro. Y me quedé quieto para escuchar qué es lo que estaba pasando. Lo único que yo escuchaba eran esos gritos desgarrantes. Hasta que se terminaron. No sé qué haya pasado, pero ¿tienen alguna historia similar? Cuarto año, finales de los 60, estaba en una pijamada, se jugaba una sesión de Ouija. Yo era la persona que estaba escribiendo las letras, sin tocar la tabla. Las palabras deletrearon Hijo y también Suicidio. Mi mamá me recoge la mañana siguiente, domingo. El lunes me entero que mi amigo, el de la pijamada, bueno, pues su hermano fue encontrado muerto en su carro. Se había suicidado. No sé si es paranormal o solo coincidencia. Recuerdo que mi mamá me advirtió sobre las ouijas allá en el 2011. Me dijo que ella y sus amigas lo hicieron cuando eran adolescentes y que uno de los espíritus les dijo que una de ellas moriría en un incendio. Como predicho, una de ellas murió cuando la casa se incendió años después. Qué cosas locas. Mi tía me contó una historia similar. Cuando ella era niña, ella y sus amigas jugaron a la Ouija.
y uno de los amigos preguntó que cuándo se iba a morir, y le contestó, 3 años. Eran pequeños, así que no creo que creían en ello. 3 años después, murió en un accidente. Jamás jugaré con esas cosas. Eso me espantó. Mis amigos y yo estábamos en mi casa y decidimos que queríamos intentar usar la Ouija, porque sabíamos que un montón de espíritus estaban en mi casa y teníamos curiosidad. Tomamos muchas precauciones, pero pensé que quizás sería interesante ver qué es lo que la gente opina de nuestra historia. Al principio, 2 de 3 de nosotros teníamos nuestros dedos en el puntero, mientras que uno observaba. Yo era uno de los 2, y juramos no moverlo. Aparte, nuestro tercer amigo miró nuestras manos todo el tiempo. Comenzamos y primeramente dijimos que estábamos aquí con respeto, que no teníamos intenciones malas y que si podíamos preguntar cosas. Los primeros pares de segundos no pasó nada, y mi tercer amigo que observaba dijo, «No creo que funcione, muchachos». Y al momento que dijo la última palabra, el puntero se movió al sí. Le preguntamos por su nombre y dijo que era Brev, el cual no entendimos. Le preguntamos cómo había muerto y nos dijo que por una palanca y que había muerto en una casa. Un poco de información adicional. Mi casa está sobre una propiedad de cementerio que solía estar adjunta a una iglesia hace mucho tiempo. Nos despedimos con posible regreso más tarde. En esa ocasión, no era el mismo espíritu con el que habíamos hablado la primera vez, y cuando le preguntamos por su edad, empezó a hacer un conteo. Los despedimos porque sabíamos que eso era una mala señal, que significaba que quería salir de la tabla. Posteriormente regresamos, y nos dijo que era otro espíritu, y que su nombre era Abaddon. E inicialmente no estábamos preocupados porque no sabíamos que Abaddon, con 2 Ds, era el arcángel del caos. Lo que no entendíamos era el porqué del nombre mal escrito. Creí que era otro espíritu engañándonos, o en un pensamiento más oscuro, que nos estaba intentando advertir de dejar de jugar con eso. Honestamente no tengo idea, y me encantaría saber lo que ustedes opinan. Después de despedirnos para terminar la noche, estábamos en mi cuarto, donde fue la primera vez que utilizamos la Ouija, y estábamos sentados lejos del estante de metal para ropa que tengo por ahí, así que ninguno de nosotros pudimos haberlo hecho. Y de la nada, los ganchos empezaron a columpiar, demasiado agresivo para que hubiera sido el viento. Todos estábamos nerviosos y fuimos a dormir al otro lado del sótano, y nos quedamos despiertos hasta que todos nos dormimos. Hoy, mi tercer amigo se fue, así que solo estábamos 2. Lo hicimos 2 veces. La primera vez fue normal. Según hablamos con un hombre de 67 años llamado Fred, quien murió y fue enterrado en el viejo cementerio que estaba al lado de mi propiedad. Pero la segunda vez, preguntamos si ya habíamos hablado antes, y contestó que sí. Y le preguntamos su nombre y describió A, B, A, D, D, O, N. En realidad, no entiendo qué es lo que esto significa, y me encantaría una explicación o algo así. Mi amigo cree que mi casa es un portal y que por eso hay muchos espíritus. En verdad estoy sacado de onda como para estar en mi cuarto solo. Si tienen algún consejo de cómo manejar esta situación, sería muy útil. Siendo un niño viviendo en una casa de maldad en el sentido de que no había amor. Mi mamá era una perra, nos odiaba a nosotros los niños y a papá. Mi papá solía decir y hacer cosas extrañas. Nosotros éramos niños, así que casi no nos decía mucho. Pero luego escuchábamos de lejos historias sobre lo paranormal, sobre el diablo y sobre adivinos, mediums, y a veces ellos, los amigos de mis papás, solían relatar cuentos de fantasmas. Juro que se estaban prestando las esposas. No lo puedo comprobar, pero sé que mi mamá estaba muy celosa de mis, entre comillas, tías. Así era como a todos les llamábamos, fueran o no relativos. Nuestra casa era un grande lugar georgiana de 5 pisos, que era oscura, extraña, fría y vieja. Mi familia pasó por una racha de mala suerte. Las cosas seguían yendo mal, ninguna luz de suerte.
Mi papá se fracturó el tobillo, no podía trabajar, no podía pagar las facturas y por lo general todo era una mierda. Después de unos cuantos meses de esto y siguiendo teniendo nada de suerte, solo pasaban cosas malas constantemente, mi madre descubrió, para su horror, que la tabla de Ouija con la que habían jugado y que obviamente los había asustado y aquello que mi papá había prometido tirar aún seguía en la casa. De hecho, estaba en el hoyo de carbón, un lugar donde me solían meter como castigo. Obviamente ahí adentro estaba negramente oscuro y nunca me di cuenta de que estuve sentado al lado de ella en todas esas ocasiones que fui golpeado y castigado. Mi papá llegó a casa después del trabajo, con el tobillo arreglado, y tuvieron una mega discusión. Mi madre le gritaba que era su culpa por la continua mala suerte, y que había mentido que la había quemado en una fogata. Mi madre lo vio tirarla al río amarrada con una piedra. Nuestra racha de mala suerte cambió, aparentemente. Adelantándonos 4 años, yo estaba en el ejército. Me encontraba en las islas de Franklin, a donde mi pelotón fue enviado. 60 o más soldados se instalaban en el suelo, por todo el suelo, de lo que se convirtió en nuestra base por algunos meses. Una noche, unos cuantos colegas fueron al ático con antorchas y encontraron una ouija, algo desgastada pero completa. Nos invitaron a algunos de nosotros para participar. Yo me negué, les dije que no me gustaba ni un poco. Se burlaron de mí y sin ganas accedí. Teniendo en mente que la guerra acababa de terminar, habían contenedores semirrefrigerados de 12 metros, llenos de soldados muertos en bolsas. Los habíamos desenterrado de cementerios masivos para su repatriación de vuelta a Argentina. Aquel lugar no era bueno para jugar con espíritus atormentados. Como 6 u 8 de nosotros subimos con antorchas, y creo que solo 4 jugamos. Estábamos preguntando las estúpidas preguntas comunes de sí o no, y uno de los chavos fue acusado de estar haciendo trampa, empujar el puntero. Algunos pensamos que no se podía confiar en ninguno de nosotros, y estábamos a punto de irnos cuando mi amigo preguntó si habían espíritus soldados con nosotros. El puntero se dirigió a sí. Yo les dije, al carajo con esto, no me gusta, me voy a regresar abajo. Cada uno de nosotros nos espantamos cuando alguien preguntó que si había sido asesinado recientemente. Yo estaba muy incómodo y les dije, ¿saben qué? No me gusta esto. Yo era un corporal y estaba tomando rango. Les dije, les estoy ordenando que paren de hacer lo que están haciendo y quiten sus manos del tablero y dejen esa cosa maligna en paz. Me gruñeron y uno por uno se alejaron de la tabla. Y ahí mismo, sin nadie con ella, la cosa esa se movió al sí. Todos gritamos y todos a la vez intentamos salir por la pequeña puertecilla. Algunos nos atoramos, otros cayeron de cara directo al piso y todos nos cagamos. Jamás volví allá arriba, jamás volveré a jugar esa mierda otra vez y he aprendido mi lección. Cuando iba en la secundaria, probablemente tenía 13 o 14 años. Estaba en la casa de una de mis mejores amigas. Jugábamos a la ouija con otra amiga. Eran como la 1 de la madrugada. Estábamos en la sala de entretenimiento. Tenía una mesa de billar y un estéreo. Nos sentamos en el piso y la sacamos. Nos contactamos con un espíritu alemán de hace 100 años. Dijo que él se había muerto a los 16 por colgarse. Hasta a esa edad era escéptica, pero mis 2 amigas no eran las más listas que digamos, y recuerdo que el lenguaje que el espíritu estaba usando era demasiado sofisticado, y no el tipo de lenguaje que mis amigas usarían. Mi amiga, la llamaremos Sara, tenía su propia línea de teléfono en su cuarto en ese entonces, pero tenía prohibido recibir llamadas después de cierta hora, creo que hasta las 10 p.m. Eso se lo remarcó a todos sus amigos, porque aunque fuera una de sus amigas la que estuviera llamando después de esa hora, la regañaban. Mientras jugábamos, escuchábamos el teléfono en su cuarto sonar. Cuando llegamos al cuarto, notamos que alguien había dejado un mensaje. Lo puso y decía: «Oh Sara, me he de haber equivocado de número, jejeje». Y colgó. Era la voz profunda de un hombre. Nos dio cosa. Al día siguiente estábamos de nuevo en la sala de entretenimiento, escuchando música en el estéreo. Aún recuerdo que estábamos escuchando All My Life, creo que de Casey y JoJo,
y empezamos a platicar sobre la ouija que ocupamos la noche pasada. En una parte de la canción canta I really love you y el volumen se sube demasiado durante esa parte. Saltamos del susto y su papá entra gritándonos que le bajemos. El volumen seguía incrementándose en partes al azar de la canción y le tuvimos que decir a su papá que no éramos nosotras, a lo cual no nos creyó. Al día siguiente fui a la casa de mi papá y le conté lo que había pasado. Escuchamos un vidrio romperse mientras le contaba y fuimos a investigar a la cocina, pero no encontramos nada. Más tarde me habla y me pide ir al baño, y el foco del baño se había caído en el excusado. Eso había sido el vidrio roto que habíamos escuchado. Fui a llamarle a mi amiga para contarle lo que había pasado, y ella me dijo que ella estaba a punto de llamarme porque ella le contó a sus papás y un foco explotó en su cocina, arriba de la estufa cuando ella les dijo. Adelantándonos en mi vida, estaba trabajando por las noches en un residencial para niños. El otro trabajador y yo empezamos a platicar sobre encuentros raros que habíamos tenido en el pasado. Le cuento sobre la historia de la ouija y cuando llego a la parte de los focos, vi algo caer desde el techo en la cocina. La oficina tenía ventanas enormes. Ambos fuimos a investigar y en el mostrador había una pequeña bolsa de tornillos que se había caído del reflector arriba del mostrador. Desde entonces, nada más ha pasado cuando cuento esta historia, aunque me gustaría que cosas del techo se siguieran cayendo, solo para darle un poco de sabor. No he usado una tabla de la ouija desde que probablemente tenía 12 años. Estaba en una pijamada con mi equipo de natación y sacamos una tabla de la ouija a medianoche, solo para risas y diversión. Como yo lo recuerdo, creo que el fantasma que queríamos contactar se llamaba Rebeca o algún otro nombre femenino con R. Con 8 de nosotros alrededor, lo más probable es que alguien la estaba moviendo para espantarnos. La guardamos y nos fuimos a dormir sin más. Dicho eso, estábamos dormidos en el sótano cuando alrededor de la 1 a.m. la televisión de la nada se prendió, enseñando una pantalla blanca y emitiendo un sonido como una sirena estática, y después se apagó sola. Duró como 1 o 2 segundos. Yo todavía estaba en el proceso de dormir, así que vi todo y me sacó demasiado de onda. Otros niños se despertaron debido al sonido, por lo tanto, 10 de nosotros estábamos despiertos para ver exactamente la misma cosa pasar otra vez. En el momento que se volvió a apagar, todos nos quedamos viendo perplejos y espantados. Creo que un chico tiró la ouija a la basura. Siempre se lo he atribuido a un tipo de descarga eléctrica, pero fue una noche muy tranquila y no había pasado otra cosa en la casa. La verdad es que no es la gran cosa, pero hasta la fecha no me meto con las ouijas. Un poco de contexto. Estoy viviendo en Vietnam. Nuestro país es afectado por China, Estados Unidos y Francia. La razón de utilizar la ouija es para comunicarnos con nuevos espíritus, gente que se murió recientemente, espíritus perdidos, gente que murió anónimamente sin ritual de bendición, al azar, en cementerios, pero generalmente cerca del lugar de tu ser querido, amigos o alguien que conociste. Y está también este bufón, que puede ser Dios o el demonio, no el Dios cristiano. La palabra ouija en nuestro lenguaje es Cau-Co. A continuación te diré qué es lo que necesitas para ocuparla. Lo que necesitarás será una tapa usada de un ataúd. Importante, 3 inciensos. Un grupo de 3 a 6 personas, y no más. Uno de ellos debe ser el anfitrión, persona del cual los espíritus están atraídos, el comunicador principal. Importante, comida. Adicional, sangre de un animal para escribir las letras, una moneda con un hoyo o un pequeño tazón como puntero. Preparación. Corte una pequeña pieza de la tapa del ataúd en forma de corazón para hacer el puntero. La palabra ko de la palabra cauco significa corazón, o puede utilizar los materiales anteriormente mencionados. Use la sangre o tinta negra para escribir las letras en el ataúd.
diferentes formas para distintas culturas y lenguajes. Esta será tu tabla de la Ouija. Adicional, el nombre al quien quieras preguntar. ¿Qué hacer? Ve a un sitio aislado, no en una sala de alguna casa, y no vayas a lugares religiosos. Todos se deben sentar formando un círculo, la Ouija en el centro, al lado contrario del anfitrión. Encienda los 3 inciensos. Los inciensos atraen a los espíritus hacia ti. Lea el conjuro, diferente para distintas culturas y lenguajes. Diga el nombre del espíritu que quiere y pregunte por su identidad de nuevo. Asegúrese, muy importante, pregunte las cosas como siempre lo hace. Cuando esté a punto de terminar, agradezca al espíritu por venir y coloque la comida como agradecimiento. Váyase. Note, no lleve a gente débil como usted, porque pueden ver fantasmas durante la comunicación y eso no es bueno. Al inicio, cuando usted pregunte por la identidad, si el puntero se mueve hacia demonio, usted debe decir Trang o fuera, y mueva el puntero hacia la palabra fuera, y finalice el ritual. No se meta con ellos, muy importante. Hora para llamar a fantasmas, de 11 p.m. a 5 a.m. Hora para llamar Dios o demonio, 3 a.m. a 5 p.m. La Ouija es como un mercado donde usted puede hacer tratos con los espíritus, así que la comida es solo por estar ahí, no tanto por el contrato. Nosotros no llamamos a nuestros seres queridos por muchas razones, principalmente es porque nosotros no mandamos a llamar a los espíritus solo para platicar, es regla de no molestar, y si necesitas algo, ellos te van a hablar a través de tus sueños, no por una Ouija. Puedes faltarles al respeto, pero eso solo va a alejar al espíritu y atraes a invitados no deseados. Eso es todo lo que recuerdo por ahora. Quiero aclarar primero que esta no es una historia de miedo, solo algo que pasó con una tabla de la Ouija. Cuando tenía más o menos 8 años, mis padres nos llevaron a mí y a mi hermana a una fiesta en la casa de uno de sus amigos. Nosotros los niños éramos enviados al cuarto de arriba. Quizá éramos como 10 niños entre 4 a 12 años. Estábamos corriendo como locos por todos lados hasta que nos regañaron y nos castigarían si no nos calmábamos. Así que fuimos al closet donde guardaban los juegos. Encontramos la infame tabla de la Ouija. La tomamos y nos fuimos a un cuarto para jugarla. Nos acomodamos alrededor de las 2 camas en el cuarto, y el niño más grande, el de la casa, va por unas velas clandestinas, las prende y apaga la luz. Los niños más pequeños empezaban a incomodar, pero los más grandes se adentraban, siendo todo teátrico y tenebroso. Para ese entonces, también ya se estaban sacando solitos de onda. Yo estoy acostada en mi estómago en la esquina de una de las camas, y por azar, vi de reojo atrás de mí, y me di cuenta que una puerta del closet estaba semiabierta. Así que vuelvo a ver al grupito. Todos se veían bien interesados. Alzo mi pierna y cierro la puerta con una patada lo más fuerte que pude. Hizo un gran estruendo que hizo temblar a toda la casa. Todo el caos se soltó. Todos estaban gritando histéricamente, llorando, corriendo fuera del cuarto, tirando cosas al suelo. Los papás volaban por las escaleras del piso superior, gritando su disgusto. Fue un caos encantador. Me tiré al suelo entre la cama y pared, hasta que siento el enojo de todos en mí. Aún recuerdo las cabezas de los amigos de mi papá asomándose sobre la cama hacia donde me estaba escondiendo, mirándome con regaño. Me dieron una cinturoniza después de eso. Nunca me arrepentí de nada, esa madre fue histérica, aún lo es.